Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión del programa Historias y Anécdotas del Fútbol Americano en la UNAM. Yo soy el coach César Belmonte y bueno, tendré como cada jueves el gusto de acompañarles y también como cada jueves, pues tenemos invitados de lujo. En esta ocasión está aquí con nosotros, a quien me da mucho gusto tenerlo acá, coach. Me da mucho gusto, obviamente, que haya respondido a mi invitación. El coach José Juan Sánchez Arias. Coach, bienvenido, ¿cómo está? Hola César, muchísimo gusto en saludarte, gracias por la invitación y por supuesto es un placer estar aquí en conversación con la comunidad universitaria y por supuesto con la gente de la comunidad en general que amablemente nos acompaña esta noche. Así es, coach. Varias cosas, le iba a decir muchas cosas que platicar. Obviamente hay muchísimas, ¿no? Nos podría tomar buena parte de la noche hablar de todas las anécdotas e historias que además seguramente usted nos puede compartir, coach. Y bueno, pues obviamente, ¿no? Obviamente vamos a empezar por el principio. Coach, cómo es su integración en el fútbol americano? ¿Cómo llega usted al fútbol americano de la universidad? Porque usted llega directamente a la universidad. Es correcto, César, es una historia que afortunadamente he tenido oportunidad de compartir antes. Yo jugaba básquetbol en la Prepa 4 y al mismo tiempo era seleccionado de la universidad en lo que en ese tiempo se llamaba Primera B, que era una selección justo antes de Liga Mayor para alumnos de 18 años, antes de los 19 años. Y entonces estaba yo jugando básquetbol y un amigo del equipo de básquetbol me invitó a su casa a ver un juego. Esto era finales de diciembre, un juego de fútbol americano, a 3 calles más o menos de la prepa, en una privada. Y resulta que él era vecino en esa privada de Alfredo Oliveros, en paz descanse, y de Miguel Vázquez Ochoa. Entonces, invitó a Miguel a la casa y ahí estuvimos platicando y surgió el tema del fútbol americano porque Miguel acababa de subir a Cóndores en ese año, en 1979. Entonces, eh, pues me preguntó si yo había jugado y yo le decía que pues, solamente en el bosque de Chapultepec y en la cuadra de la colonia, porque originalmente yo nací en San Miguel Chapultepec, pero frontera con Tacubaya. Y para efectos prácticos decíamos todos que éramos de Tacubaya, inclusive la prepa, aunque está en observatorio, todos identificábamos el barrio como Tacubaya. Y en esa plática, Miguel me dice, oye, pues si quieres venir a probarte al equipo de la prepa, yo voy a ser el coach de los receptores. El coach es Edmundo Reyes Rodríguez, muy conocido como el abuelo Reyes, el head coach del equipo. Dije, bueno, pues no pierdo nada, en enero voy. Y efectivamente, en enero de 1980 me integré al grupo y el coach Reyes me dijo, aquí tienes que venir diario si te quieres probar. Yo le dije, coach, lo siento, yo estoy en equipo de básquetbol de la prepa y en la selección de la universidad y esa es mi prioridad. Y me dijo, bueno, entra al campo y pruébate. Y después de que me vio, me dijo, voy a hablar con tu coach de básquetbol y vamos a llegar a un acuerdo. Y así fue el inicio en el fútbol, mi querido César, se pusieron de acuerdo los coaches y el coach Mundo me permitió combinar básquetbol y fútbol americano y esa fue mi primer temporada en fútbol, que era categoría intermedia. El equipo venía de ser campeón, los cuatreros habían sido campeón intermedia en el grupo 2 y al haber sido campeón ese año en 1980 participamos en el grupo 1 de la intermedia de la UNEF. Y ese coach, fíjese que
como bien lo empezó diciendo, eso es algo, voy a decirlo así, es una pregunta forzada, ¿no? Que hay que hacer, que usted ha explicado muchas veces, pero fíjese que a mí lo que siempre me impresiona de esta pregunta y además de la respuesta es lo que tenía usted como de talento, ¿no? Para que incluso entre entrenadores hayan tenido ese acuerdo de decir, está bien, no hay ningún problema, ¿no? Lo podemos compartir. Y que además en ese mismo año 80, porque teniendo el conteo 80-84, sube a Liga Mayor, coach. Y eso habla, obviamente, las bases físico-atléticas que usted tenía del básquetbol, pues se ven reflejados acá en el fútbol americano, ¿no? Juega intermedia con los Cuatreros, coach, ¿y qué sigue después de eso? Me regreso a contestar tu pregunta original y luego entramos al tema de mi transición a Liga Mayor, porque es un tema, qué bueno que lo tocas, César. Es un tema importante en el desarrollo de cualquier atleta. Hay gente que juega un solo deporte por muchos años. Cuando esto sucede, ocasionalmente llegan a ser expertos, pero la mayor parte del tiempo es diferente. De hecho, en edades pequeñas, lo que más se procura es que haya una diversidad de actividades físicas, recreativas y deportivas. Y obviamente yo lo desconocía en ese tiempo, pero si reviso mi origen en el deporte, pues inicié jugando en la cuadra de la casa, fútbol igual que todo mundo, pero me enamoré del básquet, del béisbol. Y de lo único que he sido fanático fue de los Diablos Rojos del México. Y a los 11 años yo vendía periódico, cartón, basura, porque a un lado de la casa había un depósito que compraba todos estos desechos para reciclaje. Y con ello tomaba el metro y me iba a Tepito y compraba manoplas viejas y bats. Y como nadie quería jugar en la calle béisbol, pues yo les daba con qué jugar béisbol para evitar que jugáramos solamente fútbol, soccer. Pero luego, como en muchos barrios, entraba la temporada de fútbol americano y todos queríamos jugar tochitos. Y recuerdo que hasta marcábamos con yardas ahí en medio de la calle. Entonces fui transitando del fútbol, soccer un poco al béisbol, al atletismo, en la secundaria de una manera más intensa al básquetbol y a la prepa. Eso es lo recomendable en cualquier proceso físico, atlético, funcional. De hecho, en los Estados Unidos, la gente se especializa a partir de high school. Y en primaria, en realidad es inexistente la competencia de primarias. Se favorece que haya que se exponga a los niños y jóvenes a una variedad de deportes. Entonces, inconscientemente esto a mí me ayudó. Además, hay una conexión muy sólida entre el básquetbol, el fútbol americano y el béisbol, en la dinámica, en las secuencias, en la fortaleza, en ciertos movimientos. Entonces, esa transición para mí fue natural como receptor, viniendo yo de jugar básquetbol. Esa temporada, tuvimos una temporada mediana, creo que ganamos 4 juegos y perdimos 3, y yo ya iba a dejar de jugar fútbol americano porque terminaba la prepa, y yo ya estaba yendo al despacho de uno de mis cuñados a aprender como pasante porque yo quería ser abogado. Entonces, ese era el tema. Y le dije, coach, muchas gracias, y yo quería continuar jugando básquetbol en la universidad. Pero resulta que él me dice, mira, ve y pruébate en Cóndores. Antes de ir a Cóndores, César, yo había visto un juego de fútbol americano en México. Solo uno. No había visto ni intermedias, ni juveniles. Fui a un juego en 1976 a una semifinal Cóndores Pieles Rojas, que fue un gran juego y terminó ganando
Pieles Rojas, pero fui porque iba acompañando a mi hermana que la habían invitado al juego. Y pues en el 76 yo tenía 15 años. Nunca había visto un campo de fútbol americano en CEU, nunca había estado involucrado con el campo de Cóndores de hecho pasaba yo para ir al frontón cerrado a entrenar básquetbol por el estadio de prácticas, pero nunca había considerado intentarlo. El coach Mundo me dijo, ve y pruébate, se fue Mario Castro, que había sido un gran receptor como flanqueador. Hay un lugar, ve y pruébate. Y entonces me encomendó que fuera al estadio de prácticas con el coach Antonio Rojí a hacer mis pruebas de pista y después al gimnasio. Y ahí vino un cambio radical, un ambiente totalmente diferente al que yo había conocido. Coach, y esto obviamente es muy, muy interesante. ¿Qué lo hace quedarse, coach? Después de esto, no tenía mucha información del fútbol. ¿Qué hace después de las pruebas decir voy a jugar fútbol americano? Te soy franco, el orgullo y el amor propio. Y años después yo le llamaría carácter, ya cuando tuve yo la conciencia de lo que estaba haciendo plenamente. Pero en realidad yo me sentía muy incómodo. Era un ambiente desconocido, las novatadas eran muy fuertes. Además, veníamos de una generación de muchos compañeros novatos que habían jugado 10, 15 o más temporadas en clubes importantes o en programas diversos. Y Cóndores era un equipo campeón y era un equipo muy protagonista, muy exigente, y las novatadas con esa exigencia para mí eran algo que nunca había vivido y yo me sentía totalmente inadaptado. Recuerdo que tomaba autobús para ir a CEU y me regresaba en autobús. Habíamos varios compañeros que así lo hacíamos y comíamos mal. Y yo decía, ¿qué hago aquí con esta gente? No, nunca comprendí cómo la bienvenida era con golpes y con retos y con exigencias que tenían un entorno mucho más violento y lejos de mi capacidad o mi desempeño en el campo de juego. Entonces, realmente fue desagradable esa primera etapa en primavera hasta que vinieron, además me tocaron 3 novatadas ese año y 3 de alberca y yo hasta la fecha nunca he sabido nadar, ni me interesa, y me nombraron capitán de novatos y al ser capitán de novatos tienes que ir primero de todos. Entonces era una etapa muy traumática, pero también recibí el apoyo de los que habían sido mis coaches en Prepa 4, que eran jugadores en Liga Mayor, y del propio coach Reyes y del coach Rojí, con exigencia, pero también con apoyo. Entonces, realmente más que cariño o ilusión o el sueño que tenían casi todos los demás de ir a Cóndores, yo estaba en un mundo alterno, en una experiencia totalmente diferente. Así es, coach. Y fíjese, ahorita hay dos conceptos que quiero retomar en un momento más. Ahorita vamos a ir un poquito ya nos cuenta cómo llega, se queda. Eh, quiero retomar dos cosas. Importante, todo lo que tiene que ver con la iniciación deportiva, ¿no? Eso me parece que es algo fascinante, es algo que a mí particularmente me gusta mucho y que en algún otro momento he compartido con usted. Y el otro concepto, coach, retomar el carácter. 1998, el primer año de los Pumas, usted es el head coach, yo fui parte de ese equipo y teníamos una playera que decía Pumas, UM en medio y abajo decía carácter. Y usted tenía toda una filosofía sobre el carácter, algo que me parecía verdaderamente interesante, apasionante además, ¿no? Porque alguien puede leer carácter y carácter que tendrá que ver, ¿no?
pero que hay toda una filosofía detrás de eso, coach, y eso también me parece muy interesante. Sus años en Cóndores, coach, como jugador, fue capitán, ya nos los dijo, 1984. Usted es también el capitán del equipo de los Cóndores. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria, de ese tiempo como jugador en los Cóndores. En realidad es un proceso inusual. Todos los que hemos sido coaches y hemos jugado a un nivel más allá de infantiles, sabemos que el proceso es muy competitivo y sobre todo cuando quieres participar en equipos que tienen un alto nivel y una jerarquía y una tradición. Entonces, cuando inicia todo este proceso, yo tengo la gran fortuna de que el coach Rojí me llama y me dice, si tuviera que decidir en este momento, estás fuera del equipo, porque pasaste las pruebas de la pista, pero reprobaste todas las pruebas del gimnasio. Y te voy a aceptar porque mi compadre, el coach Mundo Reyes, me habló muy bien de ti, pero estás a prueba. Y te voy a estar checando. Por decirte algo, César, yo cuando llego a Cóndores en pecho sacaba 60 kilos de máximo. Y en pierna creo que 75. Y en hombro 30. Eran las 3 pruebas que nos hacían. Y bueno, 5 años después, en pierna saqué 180, en pecho 145 y en hombro alrededor de 60. Entonces, hubo un acompañamiento, tuve la fortuna de que los coaches fueron considerados exigentes, pero que había una cultura en el equipo de excelencia y había una cultura de competencia constante. Pero además había una gran virtud, el coach Diego y todo su staff eran muy democráticos. Era muy fácil que tuvieran favoritismos por veteranos y no lo hacían. De hecho, yo siempre he mencionado que hubo 2 acciones muy importantes para que me quedara. Una por parte de Fernando Langle, que fue un extraordinario quarterback y una fina persona. Y yo competía con su cuñado, el Piolín Rico, que también fue un gran receptor. Y resulta que nos tiraba pases por igual. De tal manera que yo logré quedarme en el equipo y además en ese mismo primer año logré tener primer equipo en 2 juegos. Para alguien que nunca había jugado y estar en un equipo de esa jerarquía, la verdad es que habla maravillas de la disciplina, el respeto y sobre todo la democracia que había en la forma como calificaba el staff. Luego, en 1900, el otro gran detalle en mi año de novato fue el coach Millo Fuentes, en paz descanse, que era el coordinador ofensivo. Y cuando me mandan una trayectoria hacia adentro en un scrimmage, un linebacker me golpea en el abdomen, me saca el aire y suelto el balón. Y era un scrimmage de calificación. Entonces, el coach me llama, me pregunta cómo estoy y me dice, si te quieres quedar en el equipo, tienes que atrapar estos pases. Y le dijo a Fernando la misma trayectoria. Y la atrapé. Entonces, en 1981 ya tengo yo mucho más confianza y soy primer equipo toda la primavera y inclusive vamos a jugar a Estados Unidos. Perdimos ese juego, pero yo anoté nuestro touchdown a un pase de Fernando Langle. Y regresé a México en primer equipo hasta que en el tercer juego contra Chapingo nos fracturamos ambos en la misma jugada. Él de las costillas, lo golpeó Antonio Paniagua, que después se fue a Águilas Blancas, y a mí me golpearon en el antebrazo al entrar a la zona de anotación. Perdí 4 juegos, pero en esa idea de orgullo y de necedad inclusive, yo tenía un yeso y entrenaba equipado y atrapaba con una mano y nadie me lo pedía, pero los coaches permitían que yo hiciera eso. Obviamente recibía muchas bromas, muchas burlas, pero yo estaba muy comprometido con hacerlo así. Cuando regreso, apenas entro, me cae un compañero en la rodilla y termino esa temporada
Por ahí hay una foto que te compartí. Ujú. Termino la temporada con una férula en la rodilla y con el yeso en el brazo. Que Y ahorita a vamos a ver partir de esa, 80, a ahorita 82, vamos a ver esa foto, 83 y coach. 84 se consolida ya mi posición, pero es muy curioso. Yo nunca jugué una temporada completa, César. ¿Ok? Siempre tuve esguinces, fracturas, conmociones, dislocaciones, y fue muy curioso. Nunca jugué una temporada completa en mis 5 años. Ok. Ese es buen dato, coach, porque aparte uno pensaría, ¿no? Particularmente yo, que tuvo de 80 a 84 temporadas largas, temporadas completas y además temporadas exitosas, que muchas de ellas sí lo fueron, coach, ¿no? O sea que, al final de cuentas, desde la parte individual, desde la parte de equipo, tuvo el campeonato de 83-84, ¿no? En 80 y 81 también creo, No, pero nosotros ganamos en 80 en y 80. perdimos 81, 82. De hecho, en 81 no hubo final, Mm. pero en el juego decisivo jugaron Águilas Blancas y Águilas Reales, porque nosotros perdimos con ellos dos. Y luego en 82 perdimos la final con Águilas Blancas y luego Ujú. ganamos 83 y 84 también contra ellos. Así es. Y tres campeonatos, coach, ¿no? O sea, Sí, tres. y hubo, vuelvo a la idea de las cualidades del programa y del staff, porque me dieron una serie de reconocimientos que fueron poco comunes en mi trayectoria y los agradezco mucho, pero era la competencia interna que generaba el staff y los compañeros. Eh, y ahí entro al tema del carácter, porque había inclusive una gran división entre nosotros, tristemente, entre 1981 y todavía parte del 82, pero después, en 1983, se consolida una gran unidad cuando viene un grupo de novatos, muchos de Leones, de Destroyers, de Bucaneros, de Comanches, y uno que otro de Tepeyac, de los Semilleros, y entonces se forma lo que en el equipo llamamos la banda. Mm. Y esa banda ya trae un perfil mucho más de unión, mucho más de competencia leal hacia adentro y de mucho carácter hacia afuera. Es el nacimiento de los 4 campeonatos consecutivos, pero sobre todo nos dimos cuenta que la mejor forma de salir adelante era con la unión, con el trabajo, con la exigencia. Nosotros teníamos compañeros donde si alguien quería irse de fiesta, exigíamos que estuviera temprano entrenando y que fuera a correr al jardín botánico. No había excusas. Tus mejores amigos eran los que entrenaban, los que iban al gimnasio antes y los que iban al gimnasio después. Entonces, ese era el perfil de todo ese grupo tan competitivo y a mí me permitió ser parte de esa filosofía y había mucho orgullo por pertenecer y nosotros todos queríamos competir a nuestro máximo potencial y eso a mí me permitió ir subiendo mis marcas en todos los sentidos y afortunadamente a pesar de las lesiones había oportunidad de todavía ser protagonista. Yes, coach. Y aparte, fíjese que regresando a esto que quiero abundar un poco acerca de lo que usted nos comparte, eh, coaches formadores, eso creo que es importante, coach. El coach que forma, que exige, que proyecta carácter, que es una persona que tiene visión, una misión además también para con el equipo, una filosofía bien definida. Tuvo usted, yo así lo voy a decir, ¿no? La fortuna de tener, de contar con esas personas, con esos formadores, con esos entrenadores. Y esto lo lleva después, coach, ¿no? Lo lleva
dígame algo, si esto lo inspira a después, porque usted es abogado de profesión, pero después tiene estudios en desarrollo humano y que eso se vuelve tan importante dentro de todos estos procesos, coach. Totalmente de acuerdo, César. Y la verdad es que yo tuve la fortuna de que nuevamente el staff y el coach Diego directamente me permitió ser el coordinador del programa infantil de Cóndores desde 1982, que era mi tercer año, y ya coordinaba yo a 500 niños y a 50 coaches o más, y yo estaba aprendiendo a jugar fútbol. Pero algo que de inmediato yo aprendí en Cóndores y en la universidad fue la disciplina y el orden y los fundamentos. Entonces, con base en ello, yo creo que cualquier organizador, cualquier líder en cualquier organización puede tener bases sólidas. El resto es tener, por supuesto, un modelo, un plan, un programa y gente que comparta una filosofía. Entonces, realmente esas bases que recibí de Cóndores como jugador, de inmediato las apliqué como coach. Yo me llené totalmente de fútbol. Terminó la intermedia y de inmediato regresé a ser coach en Prepa 4, a la intermedia. De hecho, fui coach de compañeros que tenían más tiempo jugando que yo y fui su coach en la prepa y luego estuvimos en Cóndores y en el programa, obviamente, de Pumitas Oro y con CCH Sur. Y luego esto me condujo a Frailes, por supuesto, en todas sus categorías. A lo que voy, César, es que cuando tenemos bases sólidas para el diseño de un programa, sea cual sea, las sustentas en una filosofía. Y esa filosofía entonces te permite trabajar en lo físico-atlético, en lo técnico, en lo táctico, en lo psicológico y en lo relacional. Realmente yo lo fui aprendiendo de manera empírica, pero tuve la gran fortuna de estudiarlo en los Estados Unidos. Cuando voy a Estados Unidos y estudio la maestría en educación con especialización en administración deportiva, y luego esto lo ligo con estudios en desarrollo organizacional y también en desarrollo humano, eso me permite ya tener una posición con conocimiento de causa, ya desde un enfoque más profesional y sobre todo con la oportunidad de, aparte de aplicar herramientas que vas aprendiendo en el camino, también con la obligación de crear herramientas en el desarrollo de un programa. Y eso se vuelve importante, coach, porque ahorita hablábamos insisto, ¿no? De su etapa como jugador, pero ahí se da cuenta, ¿no? Hay parte empírica, como usted nos lo comparte, de todo lo que había aprendido, después lo lleva al aula y después del aula lo regresa nuevamente a estos equipos. Eh, Empieza con Frailes, coach, obviamente después de salir del programa de Pumitas Oro, CCH Sur, Prepa 4, lo expande, ¿no? Lo lleva a Frailes del Tepeyac. Y ahora cuéntenos cómo llega, yo me acuerdo esos años, 1996, usted está viviendo, corríjame, en Filadelfia. Y coach, necesitamos que venga acá con los Cóndores. Es muy interesante. Yo tuve, mi episodio de Tepeyac fue muy trascendente para mí, porque hasta entonces todo mi nicho era la universidad y mi barrio. Y cuando de pronto surge la oportunidad, nuevamente por invitación del coach Rojí, voy a Tepeyac, en donde se arma un staff muy sólido, en donde el head coach era Toño Goñi y su coordinador ofensivo era Rafa Garnica. Y empiezo a integrarme con la cultura de Lindavista, con los muchachos del colegio, casi de mi edad, y yo todavía jugando en 1983, realmente me permite conocer
el fútbol de una manera más amplia y otras culturas dentro del mismo medio del fútbol. Yo he tenido en mi vida, César, decisiones que yo sustento en principio. Y creo que cuando las decisiones son basadas en principio, te puede ir bien, te puede ir mal, puedes tener aciertos o errores, pero por encima de todo tienes paz. Y entonces tengo una trayectoria muy productiva y una experiencia maravillosa en Tepeyac, y de pronto, por una decisión de principio, cuando yo me opongo a que el director del colegio, el director administrativo, le dé jerseys de juego a estudiantes de la preparatoria que pagaban por su jersey para jugar un juego de generación, y los muchachos del equipo de intermedia eran sus coaches, el director autorizó que usaran y se llevaran ese jersey. Y yo estuve en contra, porque dije que ese jersey solo podían ganarlo con un campeonato los jugadores. Fue una gran discusión, yo tenía mucha inmadurez, pude haberme quedado si yo hubiera cambiado el tono, pero defendí esto con un tono fuera del contexto, aunque en el principio estaba bien, y salí de Tepeyac. Entonces, ya trabajando en ICA, surge la oportunidad de irme a probar a Estados Unidos. Entonces dije, algo falta, y me quedo trabajando en ICA. Yo ni siquiera sabía inglés, pero pido a alguien, a una compañera del despacho, abogada, que me hiciera una carta en inglés y la mando a 20 equipos de la NFL. Me contestan 10, y de ellos 2 me dicen que sí tienen un campamento para agentes libres. Y entonces, pues, uno eran los Vaqueros de Dallas y otro los Patriotas de Nueva Inglaterra. Terminé probándome en Nueva Inglaterra. Resulta que cuando obviamente dejo de tener el contrato después del minicamp, nuevamente en esta idea, ya no tanto de orgullo y amor propio de la prepa, pero ya con carácter, decido que me tengo que quedar y obtener algo. Entonces viene todo un capítulo muy interesante, con muchas bendiciones, con muchos retos, sin hablar el idioma, que me conducen a que una finísima persona, Gil Lemet, quien era hermano de Yves Lemet y Jean-Marie Lemet, tenistas, capitanes Copa Davis, me dé la oportunidad de aspirar a una beca en la Universidad de Temple. Y cuando termina mi beca, me quedo a trabajar como director atlético, y es cuando me llaman. Yo ya estaba muy consolidado y pensaba quedarme a vivir en Filadelfia, pero me llaman en el 94, César. Okay. Poca gente sabe de esto. En 1994, por iniciativa de un papá del programa infantil de Pumitas Oro, que estaba en el patronato de Cóndores, me llaman. Quién sabe cómo consiguieron mi número, me llaman a Filadelfia y me invitan a entrevistarme para la temporada del 94. Y vine y me entrevisté con la gente del patronato en el restaurante, ¿cómo se llama en uno en Polanco, de los Morales, algo así se llama. Okay. En fin, a 5 mesas estaba Luis Donaldo Colosio. Esto fue como por marzo del 94. Y me dijeron que todo iba muy bien, muy adelantado, y que yo dije, yo tengo una vida en Estados Unidos, tengo un contrato, un departamento. Me dijeron, te hablamos en 2 semanas, pero vas a quedar tú. Y pues no fue así, ya nunca me hablaron. Y entonces ya inicié mis trámites para la residencia en Estados Unidos. Y cuando estaba a 4 meses de obtenerla, me habló Luis Cuevas, el capitán del equipo de 96. Y yo les dije que yo ya tenía un camino hecho, y pues fue un gran honor, porque a partir de ese momento los jugadores de 5º año se entrevistaron conmigo por teléfono, y todo esto condujo a que finalmente yo aceptara la propuesta de la universidad y dejara mi estancia y mi camino para la residencia en los Estados Unidos.
¿sí? Y entonces, coach, ahí llega 1996, 1997 con el equipo de los Cóndores, coach. Cuéntenos también un poco acerca de eso, porque además, no solamente, y lo quiero decir así, no solamente era el fútbol, es decir, hacer fútbol, las X y las O's, como se dice normalmente, era también desarrollar parte de esa filosofía, coach. Ese es un tema central, César, y qué bueno que lo tocas, porque nuevamente es un tema de principio. Yo siempre, desde que tuve esos diálogos con los muchachos, fui muy claro y les dije, yo conozco fundamentos de fútbol en todas las posiciones y puedo acompañar a un coach en todas las posiciones. Pero hay gente que sabe más fútbol que yo en lo técnico, táctico y en lo estratégico. Y es gente que se dedica a esto por muchos años y que son los que normalmente hacen los ajustes. Y yo requiero de un staff en el que pueda confiar en ese tipo de ajustes. Pero para mí lo más importante del deporte y del fútbol es el desarrollo del carácter. Para eso jugamos fútbol, para eso practicamos deporte, porque para mí el carácter es una postura ante la vida, que además está centrada y conformada por principios, valores, creencias, actitudes, patrones de comportamiento, pero sobre todo aquello que te permite ser quien eres con transparencia. Y yo creo que eso es lo que más me inspiró, porque si yo estaba trabajando con jóvenes de otras nacionalidades y tenía la oportunidad de trabajar con los jóvenes de mi país y con los jóvenes de mi escuela, para mí era un gran honor, un gran privilegio. Y es lo que me volvió a regresar a México y trabajar con Cóndores y en su momento con Pumas, pero siempre mi postura era articular conceptos, principios y valores, porque creo que eso es lo más importante de cualquier programa deportivo. Y por supuesto, tener la responsabilidad de los temas que conforman el programa en todos los demás aspectos. Entonces, siempre he sido un firme creyente de que en la vida profesional, en la vida de familia, en la vida de comunidad, debemos nosotros desarrollar herramientas para articular principios y valores, creencias y una postura ante la vida. Y la filosofía de la universidad, mi querido César, es riquísima. Tenemos los que hemos estudiado en la universidad, hemos tenido ese gran honor y privilegio. Y además hemos tenido el honor y privilegio de jugar, representar a nuestra escuela, nos marca para toda la vida. Y tristemente hoy todavía hay una cantidad de muchachos que representan a la UNAM sin ser estudiantes de la UNAM. Y en la época que yo jugué, muchos grandes jugadores nunca estudiaron en la UNAM. Entonces representaban a Cóndores o a los Pumas con gran dignidad, pero parte del gran orgullo y parte de la misión de la institución es tener el arraigo de jóvenes que sean estudiantes y que además sean egresados, que al final se titulen representando a su escuela, y luego viene la integración con la comunidad y con el país, pero con el espíritu universitario. Así es, coach. Y esto que de lo que nos comparte, pues evidentemente se vuelve como con la columna vertebral de la formación, coach. La universidad, usted ya lo dijo, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu. Tenemos un lema por el maestro Vasconcelos, que encierra también incluso toda una filosofía, ¿no? O sea, toda una filosofía que tiene de la formación de jóvenes, de la formación de sociedades, el modelo de hombre. Me voy a ir un poquito, mejor un poquito más profundo, ¿no? Pero el modelo de hombre que queremos formar con los jugadores de fútbol americano, coach. Y que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, lo que queremos formar para nuestra sociedad mexicana. Y además, tú y yo hoy estamos portando un anillo que nos une para toda la vida, pero que es un símbolo de trabajo, de dignidad,
de esfuerzo, de categoría, además de civilidad, de orgullo, de carácter, pero nuestra escuela nos acompaña hasta el último día de nuestras vidas y además nosotros representamos a nuestras familias cuando representamos a nuestra escuela, representamos a nuestro barrio, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de clases. Entonces hay una muy bonita responsabilidad como atleta, pero como coach es superior. La calidad moral que debe tener un coach en cualquier nivel, pero sobre todo a nivel universitario y sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México, debe de ser de un nivel de excelencia. Yo siempre pensé en la enorme responsabilidad de tener a un muchacho con una rodilla en el pasto por 10 minutos, 20, 30, y hablándoles de espíritu, colaboración, deportivismo, carácter, esfuerzo. Yo debo de corresponder a eso como coach. En lugar de quitarme el silbato y cambiar todos esos valores cuando nadie me ve, o manipularlos con los propios jugadores porque tengo autoridad y poder. Esto sucede todavía en muchos lugares, en diferentes niveles, desde el infantil, juveniles, intermedia o liga mayor. Y yo creo que la universidad, nuestra escuela, es un nicho extraordinario, César, para que honremos la misión de nuestra escuela. Porque además nosotros, los universitarios, seguimos teniendo una responsabilidad más allá del campo de juego. Si yo inicié a jugar hace 45 años representando en fútbol a la UNAM y dejé de representarla como coach en 1998, mi compromiso, mi lealtad y además mi responsabilidad es exactamente la misma como ciudadano, como miembro de una familia y como profesionista. Porque además el modelo educativo del UNAM está sustentado de tal manera que el fútbol americano no es algo adicional, es un elemento integral de nuestra escuela. El fútbol americano no es una ocurrencia en la UNAM. En la UNAM siempre debe existir deporte y siempre debe existir fútbol americano, particularmente por el carácter, por el compromiso institucional y además por la tradición que nos permite impactar positivamente a la comunidad. Así es, coach, totalmente de acuerdo. Ahorita escuchándolo, coach, me vino un recuerdo, es un recuerdo de uno de los días de todos los que hubo en 1998. Eh, Acaba una práctica y estaba lloviendo. Me acuerdo que estaba estos meses como septiembre que llueve demasiado y estábamos en la lluvia, usted nos tenía hincados y usted nos estaba hablando justamente del carácter. Recuerdo mucho porque hacía frío, obviamente la lluvia era, el agua era fría, y entonces usted nos decía que había cosas todavía más fuertes que aguantar el frío. Y eso lo tengo muy grabado. Ahorita escuchándolo, me vino ese recuerdo además de todo lo que vivimos en 1998, coach, que ahí justamente quiero enlazarme con la siguiente pregunta. Llega 1998, coach, los Pumas, ¿no? El regreso de los Pumas. Ustedes, el primer head coach de la era, lo voy a decir así, la era moderna de los Pumas. ¿Qué significó para usted todo esto, coach? Pues César, fue ambivalente, porque por un lado es un gran honor, por supuesto, un gran privilegio, una bonita responsabilidad, y al mismo tiempo fue un proceso muy, muy accidentado, muy documentado inclusive, donde hubo responsabilidades diversas. Yo siempre acepto las mías, desde Cóndores, es más, desde Prepa 4, desde mi primer año coachando. Yo creo que parte del carácter y parte de la integridad es aceptar tus errores y además responder de tus acciones. Y eso siempre lo he hecho. Sin embargo, el tema del 98
fue muy, muy triste para los jugadores. Hubo jugadores que se fueron en su quinto año sin jugar un clásico, y eso fue una gran muestra de carácter. Yo siempre que veo a Toño Pomar, que fue capitán ese año, le brindo mi respeto, porque él y todos los de quinto año dijeron, si no hay clásico en los términos tradicionales, no jugamos. Y se nos estaba obligando a jugar sin tener una novatada y sin cumplir rituales. Y cuando a mí me llaman a rectoría y me condicionan, vuelvo al principio, yo les dije, la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México permite el derecho de asociación de los jóvenes y las fraternidades, y tienen el derecho a expresarse y conducirse de manera fraterna con actividades de la vida estudiantil. Yo como educador tengo la responsabilidad de vigilar que se haga en términos de dignidad y respeto a derechos humanos, pero nunca le voy a decir a un jugador cómo ser jugador o a un capitán cómo ser capitán. Yo fui jugador y capitán. Y esa era una decisión de los jugadores. Y cuando ellos me obligan, me dicen, o usted hace eso o no hay clásico. Entonces yo bajo al gimnasio, me reúno con el equipo y les digo que ante estas circunstancias y muchas otras que hubo, políticas principalmente, derivadas principalmente de que yo no acepté ser director de actividades deportivas. Me ofrecieron ser director de actividades deportivas y yo no acepté. Y entonces me quitaron parte de mi salario, clínicas, una serie de cuestiones. Pero más allá de entrar a los debates, e insisto, de mis errores siempre estaré presente y los aceptaré, pero los jugadores fueron muy, muy perjudicados. Y fue una distracción tremenda. Pasábamos sesiones muy largas hablando de cuestiones fuera del campo. Y francamente, además venía el gran reto de unir a los muchachos que venían de los diversos equipos y que con justa razón todos traían un gran arraigo de esos equipos. El ir a los campos y hablar la gente me veía como si yo estuviera tomando esta decisión, que claramente fue de la Dirección de Actividades Deportivas y de la Rectoría. Entonces, en resumen, fue un gran honor, una muy bonita responsabilidad, mi respeto para todos los muchachos de Cóndores 96, 97 y los Pumas del 98, porque además yo propuse que hubiera solo un equipo y no Pumas CU y Pumas Zacatlán. Entonces mi propuesta nunca fue aceptada en los términos que la presenté. Pero fue un momento, como lo comenté, ambivalente, pero sobre todo de un gran honor, de un gran privilegio para mí. Así es, coach, y que además todo esto de lo que habla, eh, hace como 3 semanas más o menos tuvimos aquí jugadores de quinto año del equipo de los Pumas de ese año, y platicaban algo similar a lo de lo que usted habla, que al final de cuentas, pues bueno, son circunstancias que se van dando, yo creo que sociales dentro del equipo, ¿no? Pero que bueno, finalmente están y son parte de la historia, coach. Y yo me atrevo a afirmar, César, que todos los jugadores de Pumas CU del 98, todos sintieron un gran honor y un gran orgullo de ser Pumas, ya Sí, como seguro. que llevó su tiempo, que llevó una época de maduración. Y bueno, yo sé que todos los que estuvimos ahí sentimos el gran honor, orgullo y responsabilidad de representar a nuestra escuela. Así es, coach. Eso indudablemente, la verdad es que eh, yo creo que todos, y hablo por todos, así tal cual como usted, eh, del orgullo, ¿no? De ese gran orgullo que sentimos de haber pertenecido a esa primera generación, con todo lo que implicó, pero que bueno, finalmente estuvimos ahí, y lo que yo creo que lo que predomina es el orgullo, el gran orgullo de haber representado
a la universidad ese año. Coach, pues aquí, ¿no? Nos vamos a la parte de la anécdota. Esto seguro debe ser 1980, coach. Es 83 porque 83. no hubo clásico en 80 ni en 81 yo estuve fracturado, Mm, aunque tenía primer equipo y el coach Gilberto Chávez, en paz descanse, se acercó conmigo y me dice, si estuvieras sin yeso estarías aquí, pero no te puedo convocar en yesado. Y luego en sí, 82 no hubo clásico, entonces vinimos pasando novatada hasta el 83, por eso ves tantos rubios, ok, ok. porque se habían cancelado varios clásicos Ujú, y hubo muchísimos novatos. Este es 1983. así es. Y vamos con la otra. Esta foto, coach, estuve ahí, desde que me las envió. Esto es un clásico, seguro. Este es el Estadio Olímpico. Es contra Tigres. Esto es del 84, en donde Ujú, jugamos dos juegos, no, un juego, porque en 83 creo que jugamos dos juegos contra auténticos Tigres, uno en Monterrey y otro en México, y este es en México. Y ujú, justamente en ese juego me había ido muy bien, en la primera mitad había anotado dos touchdowns, y iniciando el tercer cuarto salto y piso a Ramiro Sobrino, ok. que jugaba en Tigres y luego se vino a Cóndores. Y al pisarlo me lastimé los ligamentos del pie derecho. Uy, Pero ok. es un bonito recuerdo contra auténticos Tigres. Sí, seguro, coach. Esta foto, coach, fíjese que esta foto la voy a decir así como icónica. Esta foto, la verdad es que es impresionante al estar en el aire, ¿no? Ahí no podemos exactamente decir cuánto es lo que saltó. Es el estado de la ciudad de los deportes, coach. Sí, y esta es la conexión de la que hablábamos. Yo tenía esta conexión natural con el básquetbol. Y además había un detalle muy curioso. Hay receptores que son excelentes corredores y que hacen cortes como corredores. Y yo era muy rápido en línea recta, Mm, pero nunca supe hacer cortes. Entonces, mi mayor fortaleza era en el aire, ujú. atrapar y correr. Y afortunadamente con el tiempo esto fue madurando. Y este es un juego en mi último año en la temporada regular contra Águilas Blancas en un lleno completo en Ciudad de los Deportes. Así es. Y esta foto está bueno, en aquellos años, coach, estaba ahí que vestía el gimnasio de los Cóndores, ¿no? En esos momentos que ahí cuando estaba ahí en el Salón de la Fama, ¿no? Así Esta es. otra coach, Esta es muy esta, bonita porque es mi último touchdown con Cóndores. ujú, Y fue en la final del 84 contra Águilas Blancas. Y es muy representativa para mí porque yo era tan disciplinado, era tan eh, obsesivo inclusive con mis pruebas, con mi desarrollo, que este es el único touchdown que festejé viendo la tribuna. ok, Todos los demás touchdowns era lo que sigue, le dabas la mano a tu compañero, no te quitabas el casco y te ibas a la banca. mm, Pero este, sabiendo que era el último, ya íbamos ganando por un amplio margen, me di la oportunidad de festejarlo y voltear a la tribuna, a nuestra tribuna extraordinaria con 35,000 aficionados, que pocas veces vemos. así Para es, mí el momento más emocionante era ver levantarse a 30,000 del Politécnico para gritar un vuelo, porque así es lo que es. teníamos enfrente. Entonces, el de pronto, solo en el inicio, cuando cantábamos el himno, veía la tribuna, pero en esta ocasión tuve la oportunidad de festejarlo así. Así es, coach. Y bueno, hay un chorro de cosas que ahí se podrían sacar, pero bueno, quiero, coach, compartirle lo que nos escriben a través de nuestra red social Facebook. Eh, Manuel Lara le manda saludos, querido Chuck. Fernando Chávez, un abrazo grande, tío.
Felipe Sigala Pérez, profe Sigala, felicidades por el programa. Saludos al coach José Juan y al doctor César. Muchas gracias, profesor. Manuel Villegas, abrazo a los dos, saludos. Eduardo Maravilla, saludos, José Juan. Pablo MG, genial ese ejercicio. Eduardo Fonseca, un saludo y un abrazo, mi querido Lalo Fonseca. Saludos, coach José Juan, y es una gran persona. Rafael de la Rosa dice, mi coach JJ, un gran saludo y muy buen abrazo. Manuel Garneros dice, mi coach Chuck, saludos. Rodrigo Reina, saludos y muchas felicidades por sus grandes aportaciones al fútbol americano de la UNAM. Muchísimas gracias también a todos por comunicarse dentro de nuestra red social Facebook. Muchísimas gracias. Y bueno, coach, pues Perdón, continuamos César. con... Primero, perdón por interrumpir. Muchísimas gracias a todos los compañeros, amigos que mencionaste. Con mucho respeto, con mucho cariño para todos. Muy agradecido de sus saludos y que nos estén acompañando. Gracias, coach. Y esta foto, coach, de la que hablaba hace un rato, aquí es donde está enyesado. Sí, es muy representativa. Este es 1981. Ok, De hecho, todavía en ese tiempo daban un trofeo al mejor segundo esfuerzo ok, y ese año el staff me reconoció con ese premio. ok. Y esta coach, y fíjese que esta me pareció, obviamente usted me la envió, pero me pareció también muy importante ponerla, ¿no? Podemos decirlo, cuatro equipos diferentes que significaban también selecciones, su inicio, su consolidación como jugador, coach. Muchas gracias. Tú puedes ver Prepa 4, flaquísimo, 63 kilos. Ya desde entonces andaba rapado y cuando subía a Cóndores me decían el pelón de la Prepa 4. Ujú. Y me han dicho muchos apodos, entonces ese estaba bien. Y luego vino el de Chuck. Pero la evolución de 63 kilos a terminar con 84 kilos, me parece que visualmente podemos observarlo, pero por supuesto el gran cariño para todos mis compañeros de Prepa 4, Cóndores, Pumas y sobre todo nuestro máximo honor representar a México. Así es, coach, exactamente. Y aquí, coach, como parte de lo que nos hablaba hace ratito, ¿no? El coordinador del programa Pumitas Oro. Y fíjate, hablábamos de esa tradición y esta foto me la compartió Jorge Carenzo, ¿Qué es porque él el es coach, uno de no? los niños que está ahí en el programa infantil. Entonces, hay tantísimas historias de compañeros que han vivido intensamente ser universitario desde niños hasta terminar su carrera y después como padres de familia. Creo que es una muy bonita imagen con testimonio de que el espíritu universitario se vive y se promueve en todas las edades, en las familias, en la comunidad y en nuestro país. Así es, coach. Y sí, aquí y saludos a Jorge Carenzo, le mandamos un fuerte abrazo. Esta coach que también estoy casi seguro que formó parte del anuario de 1996 de los Cóndores. Exactamente, con justamente Cuevas como capitán, Luis Cuevas, y toda una generación muy bonita de muchachos, todos ellos excelentes jugadores, muy distintiva la foto, el orgullo de cantar eh, el himno, de cantar la Goya, Así levantando el es. casco, me parece que es una foto que justamente representa carácter. Así es, coach. Y esta última, coach, bueno, lo puse así a Esta es una propósito. foto de grandes amigos y grandes compañeros, de gente, es el clásico del 96, pero además es una foto que a mí me genera sentimientos encontrados porque es un lleno total en CU. Y esto es 1996 y el último que yo recuerdo fue en el 98. Y la verdad es que para mí es inexplicable
que nuestro fútbol haya crecido tanto y no volvamos a tener una gran entrada con estadio lleno en CU, que es lo que nuestros alumnos, nuestros estudiantes y nuestra comunidad merece. Pero pues obviamente Gerardo Cortés, mi amigo desde hace 45 años en la prepa, Emilio Ávila, Guillermo Orellana, su hermano Gerardo, por ahí está Miguel Ángel Montes, Ángel Medina, el coach Acevedo, el profesor Sigala, Gerardo Anaya, un staff de gente valiosísima y de gente que ha sido referente. Yo busqué en mis staffs dos cosas. Primero, que fueran titulados. Y segundo, que hubieran tenido una trayectoria dignificante y una trayectoria de gran orgullo y que tuvieran ese carácter y el honor de representar a nuestra escuela. Así es, coach. Y vaya, le voy a decir algo, vaya que lo logró, ¿no? Fíjese, esta foto que ahí no la pude recuperar tal cual, pero creo que esta embestida, lo voy a decir también así, cuando salíamos del túnel, ¿no? Para entrar al estadio, los Pumas del 98, coach. Bueno, pues la verdad es histórica y yo creo que cualquier coach que da la cara por su equipo debe salir al frente y debe de demostrar pasión y debe de ser un ejemplo, porque al final, desde el punto de vista de educador, tenemos que modelar y tenemos que modelar principios, valores, entusiasmo, carácter, creencias y sobre todo sentido de pertenencia. Y el escenario que nos brinda amablemente nuestra escuela permite esto. Entonces, para mí esa imagen es una imagen del orgullo, el honor y el privilegio y la responsabilidad de representar a nuestra escuela, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, coach. Y pues bueno, coach, se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerle nuevamente el que haya estado acá con nosotros en este programa de historias y anécdotas del fútbol americano de la UNAM. Siempre todas las aportaciones son muy valiosas, muy valiosas y obviamente esta no es la excepción. Nos quedamos con temas que todavía hay que tratar, coach, y por eso quiero hacerle nuevamente una invitación para continuar con esta plática porque da mucho, da todavía para mucho. Desafortunadamente el tiempo que tenemos es limitado, pero pues bueno, seguramente nos volveremos a encontrar pronto, coach. Estoy a la orden, César, lo hemos platicado. Yo creo que hay una gran oportunidad de hablar del tema de la preparación mental, de la psicología, de la pedagogía y sobre todo de ese desarrollo del carácter a través de un liderazgo compartido. Y nuestra escuela, la UNAM y el fútbol, es un gran terreno para que esto se desarrolle. Te agradezco muchísimo la confianza, la admiración, la invitación y te comparto mi admiración por tu trabajo, por tu desarrollo como atleta, como profesionista y ahora en esta nueva iniciativa que tienes con estos programas. Te agradezco mucho y te felicito, mi querido César. Muchas gracias, coach. Y sabe que esto es mutuo, una admiración que siento por usted de verdad muy grande y que además yo quiero decirle que parte de mi formación, una buena parte de mi formación es también gracias a usted, coach, y por eso le vivo agradecido con usted, con la universidad y también, obviamente, y lo voy a decir también así, que se haya cruzado en mi camino porque hay muchas cosas de las que siempre he estado agradecido con usted y sobre todo ser parte de mi formación y ser parte de César Belmonte, que ahora está aquí frente a esta pantalla. Coach, muchas gracias. Un honor. Muchísimas gracias, César, y a toda la comunidad que amablemente nos ha acompañado.
Gracias, coach. Y bueno, pues los esperamos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la noche en más historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias también por estar en contacto con nosotros y nos vemos nuevamente la siguiente semana. Muchas gracias y buenas noches.